Radio Delfín presenta Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos, desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarlos a través de los micrófonos de XHUACC Radio Universidad Delfín, esta noche de miércoles en la que los locutores opinan, quienes integramos la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Presentamos cada miércoles a través de las redes sociales de ANLM Campeche, a través de Facebook, de YouTube y de Instagram, pues este segmento en el que los locutores opinan. Soy Romualdo Arias y esta noche me acompaña mi compañero locutor, Ramiro Franco. Ramiro, buenas noches. ¿Qué tal, Romualdo? Buenas noches, amigos del Cuadrante, amigos de las plataformas digitales de la Asociación Nacional de Locutores. Bienvenidos una vez más a estas emisiones de Voces, donde sus servidores y amigos, pues de alguna manera sin afán de sentirnos dominadores o dueños de la verdad absoluta, pues simplemente compartir con ustedes algunas opiniones de las distintas vertientes que tienen temas muy interesantes que pensamos que también obviamente van a ser de sumo interés para ustedes. ¿Qué tenemos hoy, Romualdo? Pues mira, Ramiro, fíjate que la pandemia nos ha traído un sinfín de reflexiones, un sinfín de vertientes para analizar y reflexionar. Y uno de ellos es la cultura, sobre todo las agrupaciones o asociaciones civiles enfocadas al sector cultural. ¿Qué nos pasó? Porque al final de cuentas, pues también formamos parte de una asociación aquí en Carmen, que es el Grupo Cultural Brecha, un grupo de mucho abolengo, de mucha tradición, 76 años de existencia, y la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche, que también es una asociación civil, donde un grupo de amigos con intereses afines, pues nos congregamos para difundir lo que son nuestras experiencias, nuestros conocimientos y sobre todo pues profesionalizar a quienes, como bien decías, hacemos uso de la voz como un instrumento sin el afán, como bien puntualizabas, y esto me parece muy importante, pues generar sobre todo en el público ese interés por indagar, por poderse abrir para no tener una sola opinión. Quienes nos escuchan a través de estos micrófonos, pues lo único que buscamos es que abran su conocimiento, que investiguen acerca de los temas que vamos a tocar. En este caso, en esta noche vamos a platicar de las asociaciones civiles enfocadas al tema cultural en medio de estos últimos años de pandemia. Sí, Romualdo, efectivamente, y es que si lo vemos también desde una perspectiva un poquito más global hasta llegar al punto de las asociaciones civiles, en sí la cultura ha sido un sector muy castigado y pues no solamente por la pandemia, yo creo que desde siempre, de alguna manera bajando la perspectiva desde lo público hasta los organismos civiles, desde el gobierno hasta los organismos de intereses en común como asociaciones civiles, ha sido de los sectores más castigados en cuanto a presupuesto, en cuanto a foros, en cuanto a plataformas de expresión. Y una muestra muy sencilla, y quiero ejemplificar que con la pandemia de por sí la ya muy castigada, o sea, el sector cultural todavía se reduce aún más con los cierres de museos,
de teatros, de los cines, de librerías, y obviamente también esto ocasiona un efecto dominó en las asociaciones civiles porque es una dependencia de los elementos que la cultura nos brinda, como lo es el arte y en todas sus manifestaciones, desde lo que es la danza, la lectura, el arte plástico. Y esta situación, como tú bien mencionas, de la pandemia para las asociaciones civiles, es una situación bastante compleja y que de alguna forma venimos a resentir los efectos como un daño colateral. Sí, sin duda, fíjate que algo importante, quienes participamos en estas actividades, hay algo muy importante que mencionabas y que es una realidad. Si hay algún recorte presupuestal, lo primero que se va es el sector cultural, las actividades artístico-culturales. Si hay alguna crisis en el municipio, colonia, barrio, estado, país, lo primero que se relega son las actividades culturales. Pero va más allá este clamor, y lo digo con esta palabra, clamor, por parte de quienes integramos la comunidad artístico-cultural, por una razón. Pareciera que las autoridades que integran los niveles de gobierno, los distintos niveles de gobierno, pareciera que están peleados con la difusión de la cultura, cuando la difusión de la cultura es precisamente el ente más promotor y más conservador de nuestra identidad como comunidad. O sea, en este caso, en Carmen, que es un lugar muy cultural, Ciudad del Carmen históricamente es un lugar pluricultural, porque desde la llegada de los prehispánicos, o sea, como centros ceremoniales que teníamos aquí antes de la era precolombina, y luego posteriormente con la llegada de los españoles, y luego con la llegada de los piratas, y luego con la llegada de los ultramarinos, o sea, quienes venían del continente europeo a través de los mares, nuestra situación geográfica nos hizo un lugar muy privilegiado para recibir toda esta cultura de diferentes partes del mundo. Siempre lo he dicho, aquí recibíamos primero que en la capital misma del país, cultura por parte de los europeos y de diferentes partes del mundo. Pero bueno, y esa cultura, esos conocimientos, esa identidad, la hemos ido perdiendo en aras de una globalización, hasta me atrevería a decir, poco direccionada, poco planeada, porque no estoy en contra de una globalización o de un conocimiento o de una integración global, pero sí estoy en contra de algo no planeado, y esto es lo que nos pasó, y por eso creo las acciones que han tomado las autoridades en el afán de ir encajando con los diferentes grupos étnicos, llámese incluso los citadinos mismos, con ese afán de ir dando inclusión, han cedido mucho al grado de que hemos perdido nuestra propia identidad. Y bueno, un tema muy delicado y escabroso que no voy a tocar, pero sí lo quiero mencionar, es la inclusión, y hasta circula un meme que vale la pena reflexionarlo, ¿no? Alguien que dice, hay 32 géneros. No, hay 2 géneros y 30 y tantos degenerados, ¿no? O sea, eso dice el meme. No es el caso, pero sí es cierto que de dónde ha salido al final de cuentas toda esa diversidad. O sea, hay hombre y mujer con tus diferentes preferencias,
Claro, adelante, pero esas claro. preferencias no te dan un derecho adicional. O sea, tú como ser humano ya tienes derechos que son los que tenemos que defender, los derechos humanos y no como se ha comercializado últimamente, ¿no? Que ahora los derechos humanos pareciera que defienden a los malos, ¿no? O sea, vamos, Sí, es muy delicado, es algo muy... es un tema escabroso, delicado, Romualdo, y híjole, reflexión acerca de lo que mencionas de un principio de tu comentario de que Ciudad del Carmen es un punto de confluencia pluricultural. Realmente sí, la isla desde sus inicios, y esto sería tema hasta para un programa propiamente, sería bastante generoso platicar acerca de la influencia de la cultura europea en la isla. Vamos, tenemos ejemplos palpables vivientes como los antiguos edificios, las casas con la teja francesa, la misma casa de la cultura que tenemos. Mira su arquitectura, que muchos realmente a veces no nos detenemos y observamos, y realmente es una exquisitez visual la confluencia de todas estas presencias de otros países que de alguna manera marcaron un punto importante en el quehacer cultural de nuestra tierra. Y adentrándonos un poquito más al comentario de si quisiéramos decir que se ha desvirtuado un poquito toda esta situación, el punto de los géneros que tú mencionas es muy importante. 32 géneros, vamos, o sea, hay situaciones que de raíz se han permitido crecer, como la maleza, por ejemplo, ¿no? Por poner una metáfora. Hay situaciones que la misma situación, los mismos gobiernos, la misma falta de aportación, la misma desatención al sector cultural ha permitido que todas estas situaciones florezcan y de alguna manera ya estén pasando a convertirse parte de nuestra identidad, parte de nuestro folclore. Imagínate, 32 géneros. Vamos a entrar no quiero tampoco entrar en polémica porque estamos tocando que esta situación se presenta justo en este milenio, en este tipo de generación, la llamada generación de cristal, que esto también sería tema de un tópico muy extenso para abordar con algún especialista, por supuesto, porque no se pretenden herir fibras ni mucho menos, ¿no? La llamada generación de cristal enarbola una serie de situaciones que como que ya entran desencanchados por no tener una cimentación sólida en el aspecto de conocer nuestra identidad, nuestras raíces, nuestro folclore y los principios básicos que como humanos nos dan formación, ¿no? Sin duda, fíjate que aquí llego a dos vertientes, o más bien, esto me lleva a una sola vertiente, pero desde luego por dos vías. ¿Cuál? La primera, la pérdida, por llamarlo de alguna manera, no quisiera, pérdida es muy fuerte, decir que hemos perdido nuestra cultura. No, yo creo que la hemos relajado demasiado al grado de que se ha difuminado la cultura, ¿no? Por ese lado. Y por la otra, en aras de lo mismo, al final de cuentas, al núcleo de la sociedad, que es la familia. La educación. Todo cae en la educación. ¿Qué nos ha pasado? Y te decía, en ese afán de ser inclusivos, las autoridades, con la finalidad de ganar popularidad, han permitido la entrada de intereses mezquinos, y lo tengo que decir así, y quizá sí me estoy parando en el hormiguero, pero sí hay intereses mezquinos porque yo recuerdo, y digo, yo ya paso del quinto piso, en mi época, pues sí es cierto, habíamos niños y niñas, y una que otra lesbiana y uno que otro homosexual varón, o sea, y éramos todos iguales para fines de sociedad. O sea, no era diferente quien tenía una preferencia sexual distinta. Nos llevábamos, jugábamos, y en fin, es porque que nuestros aquí, valores, los valores inculcados en la familia,
eran de solidaridad, de camaradería, de familiaridad, de vecindad incluso, ¿no? Pero Romualdo, ¿qué sucede cuando en la misma familia, tocando este punto que tú dices, pues uno como niño va creciendo, existe pues esa inocencia, si lo queremos llamar así, de que pues son tus compañeros, sí son diferentes por sus preferencias que ya desde muy pequeños ellos las traen marcadas de alguna manera, pero ¿qué pasa cuando desde casa el mismo padre de familia está empezando a segregar, está empezando a sembrar en ese niño valores equivocados respecto a, por ejemplo, mira, es amanerado, no te juntes con él, esa niña se comporta como varón, aléjate de ella, y de ahí para el real, ¿no? Empieza el niño a crecer y es una situación que tú sabes que los patrones se repiten y los clichés también. Y en esta cuestión de la educación familiar y de los valores que tú recibes desde pequeño y que haces trascender a tus posteriores generaciones, pues es importante ese punto que comentas de la misma educación desde la familia, desde los valores de casa, la inclusión y por supuesto también cuando tú al niño le dices cultura, el niño, si tú le mencionas la palabra cultura, el niño dice, es aburrido. Si tú le dices a un niño, mira, el libro me aburre. Tú le mencionas la palabra teatro, oye, vamos al teatro. Ay, qué flojera el teatro, es aburrido. Hemos de alguna manera, Romualdo, permitido que pues se cree un concepto desdibujado de todo lo que conlleva en sí la cultura. O sea, la cultura en sí es universal, es algo demasiado vasto como para encasillarlo en una cuestión de una materia en la escuela, qué cumplir con la clase de danza, qué cumplir con la clase de música. Va más allá y es donde creo que desde las bases tendría que trabajarse. Sí, fíjate que hay una ley física que dice que todos los espacios se tienen que llenar. Y va esto en función de lo que comentabas, cuando dices, ¿qué sucede cuando dentro de la misma familia empieza a haber esa segregación y decir, este muchacho tiene preferencias diferentes y por lo tanto no te juntes con él? ¿Qué pasó ahí? Ahí pasó de que justamente dimos entrada a información segregacional. Sí, información errónea para nuestros hijos. Sí. ¿Qué pasó también cuando empezamos a ver la televisión? Y sí, lamentablemente esto no es de ahorita, estoy hablando de hace 40, 50 años aproximadamente, en cuanto nos empezaron a programar para lo que estamos viviendo hoy día. O sea, empezamos a tener la necesidad de tener por lo menos 2 televisores en casa, por lo menos un refrigerador lleno, por lo menos una casa y en fin, y un carro y teléfonos celulares y todo. Cosas que no podíamos pagar como pagaron nuestros padres. O sea, en mi caso, fuimos 6 hermanos y el único que trabajaba era mi padre y mi madre estaba en la casa. ¿Sí? Y vivíamos pues razonablemente bien, o sea, digo, no te estoy diciendo que fuéramos ricos, pero bendito Dios, nunca nos faltó comida, nunca escuché a mi madre decir, híjoles, hoy no tenemos nada que comer, a lo que quiero llegar es a esto, que cuando empieza la necesidad de ya empezar a tener más cosas, las señoras tuvieron que salir de casa y empezaron a dejar a los niños. Al principio le delegaron la educación, la primera educación, a las sirvientas. Las sirvientas que eran personas no preparadas, que venían también con un afán de crecimiento de unas regiones donde eran muy útiles porque trabajaban allá, pero ya las enseñaron, como decían mis ancestros, a comer con manteca y tuvieron que salir para también progresar o prosperar. Y entonces, ellas que no traían la mejor educación y la mejor cultura,
pues empezaron a educar a estos jóvenes, incluso hasta nosotros, si tú quieres, ¿no? Pero ¿qué pasa después cuando ya tampoco podemos pagar a la sirvienta? ¿En quién delegamos la educación? En la televisión. O sea, empezó a la televisión a transmitir programas de inducción, como Plaza Sésamo, donde aquí lo que se buscaba era el manejo masivo, o el lavado de cerebro, si tú quieres, masivo, a través de esos programas. Entonces, esto pasó, te hablo de por ahí de los 70s, 80s, y por eso es que ahorita para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, es normal eso. O sea, todos decimos, ay, me sorprende que ya venga que ya sepa manejar el teléfono. Pues sí, o sea, sí, es algo genético, pues ha venido evolucionando. Pero bueno, aquí lo que sí tendríamos que hacer, quienes estamos en posibilidades de hacerlo, es revertir, a buscar la manera de retomar pues los valores que también se han ido lavando, porque ya hemos visto que al final de cuentas hasta las gentes, vamos a decir los malosos, por no decir los narcotraficantes y esa gente que se dedica también a actividades ilícitas, también van a misa, también aportan a la iglesia, también hacen el bien ellos en su afán de creer que están bien, ¿no? Sí, es una situación, como te comentaba, los patrones se repiten. Antes era la televisión, ahora es el teléfono o la tablet para los pequeños. Y créeme que he visto casos muy, muy, muy cercanos, de que el niño está inquieto en una reunión familiar, güey, no, dale el teléfono para que se esté quieto. O el mismo niño le está pidiendo el teléfono a la mamá o al papá, y si no hace el berrinche, y con tal de que el niño no haga berrinche, bueno, ya dale el teléfono para que pues, el niño se tranquilice y se la pase a todo dar viendo quién sabe qué, porque seamos honestos, no se tiene muchas veces el cuidado de estar al pendiente de lo que nuestros hijos están viendo, sobre todo en estos tiempos. Y no quiero tampoco caer porque enseguida, es que pues ustedes fueron otros tiempos y ahora las cosas cambian. Sí, claro, todo tiene que evolucionar, todo tiene que cambiar, pero el precepto básico de la educación en casa, de los valores y sobre todo de la educación y el cuidado que tenemos con las nuevas generaciones que van en crecimiento, yo creo que esa situación no debe de cambiar y no se debería de perder el enfoque principal para lo que se trabaja y para lo que se trata de forjar buenos seres humanos, ¿no? El respeto, si hablamos de un solo valor, el respeto es el respeto. Y lo mismo respetabas a los ancianos de mi época, no voy a decir tú eres joven, de mi época, como también hoy día vas a respetar a tus compañeros. Y acá hablo del respeto, como bien dices, todo evoluciona, ¿ok? ¿Cómo respeto? No difundiendo imágenes no permitidas, por ejemplo, ¿no? O sea, al final de cuentas, respeto es respeto, ¿no? Sí, claro. En ese sentido, eso es lo que sí bien comentas, tendríamos que retomar en las casas, en los hogares, en la familia. Ahí es donde está particularmente la clave de todo esto. O sea, no necesitas una ley para el respeto a las damas, para la no violencia, cuando tú tienes seres humanos educados, cuando tú tienes hijos educados, porque, o sea, no va a estar dentro de sus parámetros el golpear a un ser humano, ya no se diga mujer. O sea, simplemente no es esa la mentalidad que uno lleva cuando tiene uno valores y principios. Sí, y es que, vamos, ¿por qué estamos hablando de esto? Y en relación a nuestro tema principal, que es las organizaciones culturales, parte de lo mismo, ¿no? Las organizaciones culturales son grupos de personas que de alguna manera comparten esos valores, que tienen la sana intención, la buena intención, de alguna manera de consolidar
mediante este tipo de células estos valores y a la vez hacerlos permear a la sociedad, ya sea de una manera u otra, haciéndolas transmitir, haciéndolas fluir. Tampoco es el objetivo de estas organizaciones educar o enseñar o una escuela para padres en absoluto, ¿no? Pero sí es importante y sí como pues una opinión muy personal, diría que a nuestros niños hay que quitarles ese cliché de que la cultura es aburrida, de que no va a pasar nada o no van a ser criticados o señalados si a los 13, 14 años tienen afición por la lectura y hacen alguna agrupación con algunos jóvenes de su edad y que no sean señalados, esos son los aburridos o son los nerds o son los muchachos raros porque pues, se juntan a leer o se juntan a comentar el bestseller que está ahorita en boga o qué sé yo, ¿no? Muchas cosas que de alguna manera pues parten de la educación en casa y de la cultura como un elemento que es muy importante conservar porque encierra nuestra identidad, tanto como seres humanos, como comunidad y como región, y no se diga como país. Sin duda. Y bueno, pues sí, ya el tiempo se nos ha agotado, pero pues sí, resumiendo al final del día, como bien dices, Ramiro, las asociaciones somos eso, un grupo de personas con intereses afines que buscamos retroalimentarnos. Tienes toda la razón, no pretendemos educar, no pretendemos más que aportar un punto de vista consensuado. Es decir, no es la opinión de Ramiro Franco, no es la opinión de Romualdo Arias, es la opinión de un grupo de personas que ya discutimos sobre ese punto y lo estamos compartiendo. Claro. Es eso. Ramiro, pues redondeando, vamos a empezar a despedirnos. Pues más que agradecer el favor de su fina atención, esto es una labor diaria, no es una cuestión temporal, no es una cuestión de modas o estilos. La educación es lo básico y por mi parte es todo. Agradezco mucho a la gente amable de Radio Delfín que estuvo en sintonía con nosotros. Sin duda, pues así es, amigos. Efectivamente, aquí al final del día la última palabra, dicen por ahí, la decisión es suya. Usted sabe cómo educa a sus hijos, cómo participa en la sociedad y cómo difunde y preserva los valores histórico-culturales y la identidad de su familia, colonia, cuadra, municipio, estado, país, planeta. Estas ya son decisiones muy personales y pues ha sido un gusto compartir los micrófonos, Ramiro, contigo esta noche y agradecemos al licenciado Óscar Bulfrano Aguilar, director de Radio Delfín, el espacio, como todos los miércoles, a la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Pues los esperamos la próxima semana. Gracias. Escucha Voces, locutores opinan. Los miércoles a las 9 de la noche por Radio Delfín. 88.9 FM de Ciudad del Carmen, Campeche. Visita la página web anlmcampeche.com y nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como ANLM Campeche. Voces, locutores opinan. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México, Delegación Campeche. Radio Delfín presentó Voces. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Un programa con temas de interés para todos. Desde el punto de vista de los comunicadores. Voces. Es un programa de la Asociación Nacional de Locutores de México. Delegación Campeche.